Pausa. Permíteme que te cuente algo que quizás ya sabes. La vida, a veces, nos presenta caminos que no elegimos. Nos pone delante de muros que parecen insuperables. Son momentos de profundo dolor, de una oscuridad que parece no tener fin. Sentimos que algo se ha roto por dentro, que una pieza fundamental de nuestro ser se ha perdido para siempre. Este sentimiento es universal, amigo mío. Todos, en algún momento, hemos sentido el frío abrazo de la adversidad. Es una experiencia que nos une en nuestra humanidad, aunque en ese instante nos sintamos terriblemente solos y aislados del resto del mundo. El dolor no pide permiso para entrar. Llega sin avisar, como una tormenta en un día soleado. Puede tener muchos rostros. Pausa. Déjame que te cuente la historia de Clara. Clara era violinista, pero no era una violinista cualquiera. Para ella, el violín no era un objeto, era una extensión de su alma. Era su voz, era su refugio, era su manera de contarle al mundo sus secretos más profundos. Desde niña, sus dedos danzaban sobre las cuerdas con una facilidad asombrosa. La música era el aire que respiraba. Cada concierto, cada ensayo, cada nota que brotaba de su instrumento era una celebración de la vida. Un día, mientras volvía a casa después de un ensayo, ocurrió lo impensable. Un accidente, un instante que lo cambió todo. Cuando despertó en el hospital, el mundo se había vuelto borroso y silencioso. El diagnóstico fue un golpe devastador, una lesión nerviosa en su mano izquierda. Lo sentimos, Clara. Quizás nunca puedas volver a tocar el violín como antes. El silencio en la habitación era más ruidoso que cualquier orquesta. Clara se sumió en una tristeza profunda. El mundo perdió su color. Su violín, aquel compañero fiel, ahora la miraba desde su estuche como un reproche silencioso. Intentó tocarlo, pero sus dedos ya no obedecían. La frustración se mezclaba con la rabia y una pena infinita. Se sentía traicionada por la vida, por su propio cuerpo. Se encerró en sí misma, alejándose de sus amigos, de su familia. La música, que antes era su cura, ahora era su veneno. Su identidad se había roto en 1000 pedazos. Si no era violinista, ¿quién era ella? Pasaron los meses. Clara vivía en una especie de limbo. Se miraba las manos y solo veía lo que habían perdido. Eran las manos de una extraña. Se sentía vacía, como un instrumento sin cuerdas. El dolor no era solo físico, era un dolor del alma. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir alegría. El silencio se había convertido en su única y terrible compañía. Pausa. En medio de esa oscuridad, Clara empezó a hacer algo que nunca antes había hecho. Escuchar. Pero no escuchar con los oídos, sino con el corazón. En el silencio forzado de su nueva vida, empezó a percibir otros sonidos. El sonido de su propia respiración. El latido de su corazón. El llanto silencioso que había guardado durante tanto tiempo. Se permitió sentir el dolor en toda su magnitud. Dejó de luchar contra él. Se sentó a su lado, como si fuera un viejo conocido, y lo escuchó. Lloró por la violinista que ya no era. Lloró por los sueños rotos. Lloró por las melodías perdidas. Y en ese llanto, algo empezó a cambiar. Un día, visitó el hospital infantil donde la habían tratado. No sabía muy bien por qué iba. Quizás buscaba una respuesta. Vio a niños que luchaban. Vio a padres con los ojos llenos de miedo. Padres con un amor inmenso. Vio a un niño pequeño que dibujaba con una concentración absoluta, sonriendo. En ese momento, Clara sintió una punzada. Su dolor se vio reflejado en el dolor de los demás, y se sintió menos sola. Comenzó a hablar con esos niños. No hablaba de música ni de violines. Hablaba de sus miedos, de sus sueños, de sus dibujos. Descubrió que tenía una habilidad especial para escucharlos, para entender lo que no decían con palabras. Se dio cuenta de que su propio viaje a través del dolor le había dado una sensibilidad diferente. Poco a poco, Clara empezó a llevar su violín al hospital. No para tocarlo. Al principio, solo lo llevaba para que los niños lo vieran, lo tocaran. Les contaba historias sobre el instrumento, sobre los bosques de donde venía su madera.
Un día, con su mano derecha, empezó a pulsar las cuerdas una a una. Notas sueltas, simples. Y los niños escuchaban fascinados. No era una sinfonía de Beethoven, pero para ellos era mágico. Clara se dio cuenta de que la música no estaba solo en sus dedos. La música estaba en su capacidad de conectar, de compartir, de sanar. Pausa. Clara encontró un nuevo propósito. Comenzó a estudiar musicoterapia. Aprendió cómo el sonido, el ritmo, la melodía, podían ayudar a expresar emociones, calmar la ansiedad, comunicar lo que las palabras no pueden. Su propia experiencia de pérdida le dio una comprensión única. Sabía lo que era que la música te fuera arrebatada. Por eso sabía cómo devolverla de otra forma, más profunda y sanadora. Transformó su dolor en su mayor herramienta. No usaba su historia para generar lástima, la usaba para inspirar confianza. Su mano izquierda se convirtió en un símbolo. Recordatorio. La perfección no es necesaria para crear belleza. Las heridas no nos hacen inútiles, nos hacen más humanos. Creó melodías del corazón en el hospital. No enseñaba virtuosismo, enseñaba a usar tambores para liberar rabia, a usar la voz para cantar la tristeza, a usar pequeños xilófonos para expresar alegría. Les enseñaba que las emociones son como la música, momentos fuertes, momentos suaves, armonías, disonancias. Perdió la capacidad de tocar sinfonías complejas, pero ganó la habilidad de componer esperanza. Pausa. La historia de Clara no es única, aunque sea suya. El mundo está lleno de personas como ella que han encontrado en sus heridas una semilla de algo nuevo. Piensa en esos padres que han perdido a un hijo. Un dolor inimaginable. Un abismo sin fondo. Sin embargo, muchos transforman ese dolor. Crean fundaciones. Dan charlas. Su dolor no les devuelve a su hijo, pero puede salvar la vida de otros. Muchos, al recuperarse, dedican su tiempo a acompañar a otros. Crean grupos de apoyo, se hacen voluntarios, ofrecen su testimonio como un faro de esperanza. También están quienes han sufrido injusticia. Se convierten en activistas, en defensores de derechos humanos. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión y transformó su sufrimiento en la reconciliación de una nación. El dolor tiene dos caras. Una mira hacia adentro, destrucción y desesperación. La otra mira hacia afuera, conexión y servicio a los demás. Si giramos y miramos hacia afuera, el dolor se transforma, se convierte en empatía, en compasión, en propósito. Pausa. A menudo nos preguntamos por qué. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué la vida tiene que ser tan dura a veces? No tengo una respuesta fácil, quizás no la tenga nadie. Pero sí puedo compartir contigo una reflexión. Quizás las dificultades no son un castigo. Quizás no son un error en el gran diseño del universo. Quizás son, simplemente, una parte inevitable del crecimiento. Un músculo necesita romperse un poco, sentir la tensión, para poder crecer más fuerte. Un árbol necesita luchar contra el viento para que sus raíces se hagan más profundas y su tronco más robusto. El sufrimiento nos obliga a detenernos. En nuestra vida cotidiana, a menudo vamos en piloto automático, pero cuando llega la adversidad, todo se detiene. El ruido se apaga, nos confronta con nuestras propias limitaciones, con nuestros miedos, con nuestra fragilidad. Y es en esa confrontación donde tenemos la oportunidad de reconstruirnos. El fuego puede destruir la madera, pero también puede purificar el oro. El sufrimiento puede destruirnos, pero también puede purificarnos y dejarnos con lo esencial. Pausa. Y ahora, amigo mío, la conversación se vuelve hacia ti. Hemos hablado del dolor, de Clara, de otros que transformaron su sufrimiento. Pero la historia más importante es la tuya. Todos llevamos nuestras propias cicatrices. Todos tenemos nuestras propias melodías rotas. Quizás sea una pérdida reciente que todavía sangra. Quizás una herida antigua que nunca terminó de cerrar. Un sueño frustrado. Una traición que te dejó sin aliento. Un miedo que te paraliza y no te deja avanzar. No intentes medir tu dolor con el de los demás. Tu dolor es tuyo. Y es válido. Y es importante. Te invito a que no huyas de él.
No lo escondas debajo de la alfombra. No finjas que no está ahí. Siéntate con él, como hizo Clara. Dale un espacio. Pregúntale qué ha venido a enseñarte. Permítete sentir la tristeza. Permítete sentir la rabia. Permítete sentir la frustración. Reconocer tu herida es el primer paso para poder sanarla. Es el comienzo de tu propio viaje de transformación. Tu dolor, por más oscuro que parezca, contiene una luz única. Los grandes propósitos a menudo empiezan con pequeños gestos. Quizás tu dolor por la soledad te puede convertir en un mejor amigo, que llama a quien también se siente solo. Quizás tu lucha contra la ansiedad te dé paciencia para escuchar. Quizás tu experiencia con la pérdida te hace más compasivo. Es la materia prima para tu crecimiento. Es la arcilla con la que puedes moldear una versión más fuerte, más sabia, más empática de ti mismo. No te pido que agradezcas el dolor. Te pido que lo honres, que reconozcas su poder transformador. Tu vida es tu propia partitura, y aunque algunas notas sean tristes y disonantes, son esas notas las que pueden dar a tu melodía una profundidad y una belleza que de otra manera nunca tendría. Atrévete a componerla. Transforma tu dolor en propósito. Pausa. Adelante.